Muchísimas gracias, doctor Humberto Prado, por visitarnos a lapatilla.com. Hablando un poco del sistema carcelario, hemos visto una situación muy grave, por ejemplo en el Táchira, hay funcionarios secuestrados por los privados de libertad. Hoy en Guacara hubo una fuga masiva de más de 40 reos de la cárcel de la policía municipal. También hemos visto 2 privados de libertad que fueron decapitados dentro de las instalaciones. También vemos la huelga de sangre del penal juvenil. ¿Por qué se da esta situación actual en las prisiones venezolanas? Bueno, primero que nada, agradezco el espacio para hablar sobre este tema tan importante del país y lamentablemente el Estado primero tiene que asumir que tiene un problema para poderlo resolver y lamentablemente ellos cuando hablan de que lo que está pasando es por culpa de la derecha o por culpa de la izquierda o porque no me dan espacio para solventar el problema o simplemente ese no es mi problema, ese es un problema de los alcaldes y los gobernadores. Entonces, el sistema de justicia es un sistema que está desde el juez que dicta la sentencia o la medida privativa de la libertad o el fiscal que acusa a la persona, el policía que detiene a la persona y inmediatamente el juez designa como sitio de reclusión X determinado internado judicial. Entonces tú ves una ministra que dice que eso no es problema de ella, sino que eso es problema de los gobiernos regionales o ese es problema puntualmente como del gobernador del estado Lara y si él no sirve que me dé a mí que yo sí hago las cosas. Pero ella es una funcionaria del sistema de justicia y simplemente ella tiene no que colaborar, sino que es que tiene que estar ajustada a lo que es el sistema de justicia desde el momento de la detención de la persona hasta que el juez designa la orden de reclusión para que ahí se mantenga mientras esté en proceso y después si se encuentra culpable y dictan una sentencia definitivamente firme, tiene que ir a un centro de cumplimiento de pena. Lamentablemente esta tergiversación y esta omisión en cuanto a sus funciones de esta persona como tal, trae como consecuencia de que los calabozos de las policías municipales, de la policía estatal, de la policía nacional, del CICPC, estén abarrotadas y con un hacinamiento que pasa del 800 y hasta el 1000%. Y lamentablemente, como ella dice que ella no tiene hacinamiento, entonces no veo por qué no dar el espacio entonces para que las personas sean trasladadas a estos sitios de detención preventiva, si se quiere decir, mientras esté el proceso. Y lamentablemente le dejan esta responsabilidad con unas situaciones muy importantes como la que el alcalde y el gobernador y el director de la Policía Nacional y el director del CICPC no tienen presupuesto para mantener a las personas en reclusión, no tienen presupuesto para tener las personas capacitadas para trabajar en el área de calabozo, sino que están formados el de las policías municipal y estatal para la seguridad ciudadana, el CICPC para la investigación criminal, e igualmente los policías que tienen que ver con la Policía Nacional Bolivariana. Entonces, cuando tenemos este número de personas dentro de los calabozos que supera los 28.000 y donde hay un hacinamiento que pasa del 1000%, donde más de incluso del 30% de las policías que tienen que estar cuidando al ciudadano común y corriente, están cuidando a las personas detenidas, tienen que estar haciendo que si la requisa de la comida, la requisa de los familiares y tener un grupo de ciudadanos detenidos que no ven el sol, que no tienen una buena alimentación, que no tienen una atención por lo menos respetuosa en cuanto a lo que tiene que ver con los cuidados médicos. Bueno, tienes una situación que te prolifera lo que es la hepatitis, lo que es la tuberculosis, lo que es la sarna dentro de estos calabozos y lamentablemente esos problemas que fueron transferidos a estos calabozos, lamentablemente se ve con las consecuencias. ¿Dónde radica el problema? ¿Quién tiene la culpa realmente de la situación carcelaria actual? Bueno, la culpa no la pueden evadir el Estado y el Estado lo componen precisamente lo que tiene que ver con el juez de ejecución, porque el juez de ejecución está creado para velar por el régimen penitenciario. Y si el juez de ejecución no hace su trabajo, sino nada más se conforma con levantar acta,
tenemos este problema en cuanto a esta omisión. Si la Defensoría del Pueblo nada más se conforma con decirle al país, estoy diciendo que hay 30.000 presos y esto es intolerable, pero ellos tienen la cualidad para accionar contra el Estado, contra organismos del Estado que no están cumpliendo su deber. Entonces yo creo que aquí hay que hablar, como dijo Naciones Unidas, al propio Defensor del Pueblo, alto y claro en sus funciones, porque de lo contrario se convierte en cómplices de lo que está sucediendo. Y no se puede conformar nada más con tener por lo menos un titular donde dice de que la situación en los calabozos policiales es lamentablemente viola demasiado derechos humanos. Pero yo lo calificaría que la situación de los calabozos de las policías municipales y estatales, nacional y CICPC es totalmente dantesca. Lamentablemente no le interesa al Estado porque el Estado no ha querido solucionar el problema estructuralmente, sino piensa que lo puede solucionar simplemente con un traslado de un sitio a otro, o sea, le traslada el problema a otro establecimiento carcelario. Ahí usted ve lo que del Estado Táchira decían que vamos a mandar a unos presos para Tocorón. Oye, pero en Tocorón hay más de 9.000 presos, o sea, está súper hacinado. Y está súper hacinada Tocorón. ¿Y por qué enviarlos a Tocorón? ¿Por qué no enviarlo por lo menos ahí a Santana? Lo que pasó con la situación de los menores, por lo menos ahí también que tienen una huelga de sangre, que empezaron a autoflagelarse ellos mismos. Entonces, ¿por qué no hay una política más bien de cómo te refuerzo o cómo te ayudo para que solventes esta situación y no involucrar la situación política? Porque este es un problema social, no una situación política como tal. Y ahí es donde tú dices, ¿dónde están los organismos que se le paga precisamente para velar para que esto no suceda? ¿O dónde están los diputados de la Comisión de Asuntos Penitenciarios para que estén velando por esto y haciéndose por lo menos presente en esta problemática? Sí, tengo entendido, no le dan acceso a los diputados a las cárceles, ¿es cierto eso? Bueno, no le dan, pero ellos tienen que ir. Ellos tienen que ir porque para eso, primero, se metieron a diputados y salieron electos. Y segundo, quedaron en una comisión que tiene que estar en las cárceles, tienen que oler y sudar preso. Eso de estar tanto en las alfombras yo creo que hace demasiado daño. Y esto lo digo con la mejor de las intenciones, con una crítica constructiva, positiva, de que salgan y se metan en los calabozos policiales, se metan en las cárceles y si no lo dejan entrar que llamen a los medios. No me están dejando entrar. Yo no he visto el primer diputado diciendo no me dejan entrar. Yo lo que sí he visto es que hay el problema, los familiares se quedan solos, piden que haga acto de presencia a las autoridades y lamentablemente no hay. ¿Qué sucedió en Margarita con los traslados que sacaron de los calabozos del CICPC? ¿Cuál es la situación en Margarita? Bueno, la situación en Margarita al parecer es por la cumbre que hay allá, entonces sacaron a todos los presos que hay en dos policías municipales puntualmente, en Mariño y en otra policía municipal, en el CICPC y en la policía estatal, y sacaron a unos 1.032 internos a otros centros de reclusión. Con esto te estoy diciendo que trasladaron por lo menos a Puente Ayala, que trasladaron por lo menos a La Pica, y la situación es que cómo se le hace daño al sistema de justicia, porque si estas personas están procesadas, ¿cómo las sacas tú de la jurisdicción donde se le está investigando su delito? Y si de la policía en el mismo estado no lo llevabas a los tribunales, ¿cómo vas a hacer teniéndolo ahora en otro estado? Si eso es una isla y tú tienes que, o lo llevas en avión o lo llevas en barco, en ferry. Y es un daño muy grave que se le hace al sistema de justicia. ¿Qué opina del traslado de Braulio Jatari de Daniel Ceballos a la 26 de julio? ¿Y qué opina de que en el sistema actual judicial hay una boleta de excarcelación a Carlos Melo y sigue detenido en el SEBIN? Bueno, primero, por lo menos con la orden de un tribunal para la libertad de Carlos Melo, el que tú no acates una decisión judicial, privas ilegítimamente, primero que nada, a la persona porque ya tiene una boleta y abusas de tu autoridad. Y ahí es donde tú dices dónde está la autonomía de los poderes, porque un juez cuando dicta una decisión, usted tiene que cumplirla, porque de lo contrario es un desacato y bueno, la justicia tiene que actuar o el juez tiene que actuar. Lo que tiene que ver con el señor Daniel Ceballos y Braulio Jatari, que se encuentran en esta cárcel donde hay personas por delitos comunes, creo que primero no debieron ser trasladados a ese centro de reclusión. Primero porque Daniel Ceballos tiene un problema médico
y lo sacaron en la madrugada y lo metieron en ese centro de reclusión. Segundo, con este señor simplemente por haber sacado en el medio que él tiene las cacerolas que sonaron en la isla de Margarita cuando estuvo el presidente de la República, creo que es criminalizar precisamente la actuación de los medios de comunicación cuando tienen más bien que estar abiertos para que tengan el oído puesto en lo que está diciendo el pueblo, y lamentablemente le causan un daño a las personas cuando la meten en prisión porque las contaminan totalmente, y es una situación que más nunca van a olvidar. Y la forma en que lo están haciendo se ve más que todo que no es por haber cometido un delito, sino por una situación como de odio y de venganza. Vemos también estos traslados y estas huelgas que hacen muchas veces los privados de libertad en las cárceles, exigiendo que trasladen presos a esos centros de reclusión. ¿Hay algún beneficio que hay del PRAN? En ese caso, bueno, según la ministra, que no existen los PRANes en Venezuela. No sé si la puedes desmentir o no. ¿Qué beneficio obtienen ellos con cada traslado? Bueno, como te dije al comienzo de la entrevista, si usted no asume que tiene un problema, ¿cómo lo vas a resolver? Ella dice que no hay PRAN, pero resulta que son los propios familiares y los propios internos que dicen que ahí quien manda en las cárceles es un PRAN, y quienes tiene sus lugares tenientes que le dice Lucero, que son los que cobran la famosa causa. Lo que yo veo totalmente irregular de estos traslados que hicieron masivamente es que después de un secuestro de 46 funcionarios que tenían en la Penitenciaría General de Venezuela, el chantaje fue: te lo suelto si me traslada para acá un número considerable de presos, como 3.000 presos. Y la situación es que fueron a los calabozos del CICPC aquí en Caracas, porque hay personas que nos han puesto la denuncia, familiares, que la primera llamada que recibieron fue para que le llevaran dinero porque le estaban cobrando ya la famosa causa de 2.500 bolívares semanal. Entonces, ¿cómo tú le entregas un número de presos trasladados a una cárcel, a unos internos que no tienen cualidad ni tienen la función que debe tener un director de una cárcel, que es quien debe recibir ese traslado y debe por lo menos llenarle su expediente a cada una de las personas que trasladaron y resguardar la vida de cada uno de ellos? Nosotros incluso dijimos de que ya habían matado al primero en Tocorón con esos traslados que hicieron, y lamentablemente no tenemos respuesta ni responsabilidades, sabiendo la ministra que ella es la responsable de la situación carcelaria del país. Cuando yo la veo inaugurando, diciendo por lo menos en Barinas está liberado de mafia. Ah, bueno, claro, sacaste 1.000 personas de traslado, y ella tiene que saber que es así, sacó 1.000 personas de traslado, hubo libertades, y entonces ahora sí está liberado el penal. Bueno, así quien no, pues, pero la situación es que tú tienes un problema tan grave con la situación de los calabozos policiales, que no es que tienes que colaborar, aquí no se vale esa palabra, de que porque usted no colabora con los alcaldes, con los gobernadores. Ella no tiene que colaborar absolutamente con nadie, ella tiene que cumplir una orden del juez, que cuando dicta la medida privativa de libertad en la boleta de encarcelación, dice que la persona fulano de tal debe ser trasladada al internado judicial tal, donde será recluido hasta que por lo menos dure el proceso. Entonces, es un mandato judicial, y el que ustedes desacate esa orden judicial simplemente acarrea por lo menos sanciones que la deben conocer bien los funcionarios públicos, y el juez yo creo que tiene que imponerse, porque esto es una situación que lo que está pasando precisamente es porque no actúan como es debido. El Poder Judicial tiene la figura del juez de ejecución, y el juez de ejecución es precisamente para que esté en la cárcel y esté velando por esos derechos humanos de las personas privadas de libertad. Y lo injusto de todo esto es que las personas, después de ser victimarios, pasan a ser víctimas, y quien lo convierte en víctima es el propio Estado. Para finalizar, doctor, lo que son las cárceles en Venezuela se humanizaron en revolución, ¿y cómo se solucionaría el problema actual penitenciario? Bueno, si se humanizaron en revolución yo no las conozco todavía, porque a nosotros nos han mostrado, al público en general, personas que cuando llegan a esa prisión simplemente los afeitan al coco pelado, le ponen un disfraz amarillo como que si estuvieran en un campo de concentración, los mandan a hacer ejercicios obligatorios, y yo creo que una de las cosas que no se ha percatado mucha gente es ver si estas personas por lo menos comen y en esas comidas, por lo menos desayuno, almuerzo y cena, contienen las 3.000 calorías
que debe contener por lo menos con lípidos, grasas, vitaminas, proteínas, carbohidratos, de manera de que esos ejercicios obligatorios, por lo menos ellos tengan la cualidad, por lo menos en salud, de poder realizarlo. Y hay denuncias de internos que han fallecido precisamente por esos ejercicios, por esos excesos de ejercicio. Y lamentablemente no tenemos una investigación en ese punto en particular. Lo que sí tenemos es que han fallecido hasta más de 30 personas por paro respiratorio, y eso tiene que ser investigado. ¿Cómo se soluciona el problema penitenciario en Venezuela? Bueno, yo creo que el problema, cuando usted ingresa a su hijo, inscribe a su hijo en un colegio, en ese colegio tiene que haber profesores, y los profesores tienen que haber estudiado esa carrera. Y a esto se soluciona con, por lo menos, contratar a penitenciaristas, porque es quien ha estudiado el problema y no solamente teóricamente, sino también le han dado práctica en materia de seguridad, en materia de gerencia, en materia de educación y en materia de administración. Si usted busca a sus amigos para que lo ayuden, nosotros tenemos el desastre que tenemos hoy en día en el sistema de justicia de nuestro país, que lamentablemente hay una situación tan grave en los calabozos policiales y en los centros de reclusión y nadie ve. Los demás organismos que le paga precisamente el Estado no ven. Y esto no se soluciona nada más sacando una nota de prensa, un organismo del Estado diciendo hay un problema en tal cárcel, o uno de los grandes problemas es esto. Bueno, la situación es que tenemos más de un 70% de retardo procesal, tenemos más de 190% de hacinamiento en las cárceles del país, tenemos en la situación de los calabozos más de un 1000% de hacinamiento en esos calabozos. Tenemos problemas de enfermedades de la piel, problemas de enfermedades respiratorias, problemas de enfermedades estomacales y problemas de malas atenciones quirúrgicas. Y cuando vienes a ver usted lo que, en vez de haber respetado a una persona que es un sujeto de derecho, simplemente lo que lo ha es destrozado, lo ha contaminado, y es una persona que tiene hasta un 85% con lo que ha aprendido dentro de la prisión, de volver a reingresar a la cárcel por un delito mayor. Muchísimas gracias por habernos visitado aquí en La Patilla, doctor Humberto Prado. Gracias, hermano.